dos relojes cósmicos, el zodiaco occidental y el zodiaco chino. Dos civilizaciones sin ningún contacto entre sí miraron el cielo y llegaron al mismo número, 12. Pero lo hicieron observando dos cosas completamente distintas. En algún momento de la antigüedad, separadas por miles de kilómetros sin ningún contacto directo entre sí, dos civilizaciones distintas miraron el cielo y llegaron, cada una por su cuenta, al mismo número, el 12. Babilonia dividió el camino anual del sol entre la estrella entre 12 partes iguales y le dio esa franja el nombre que hoy conocemos como zodiaco occidental. Aries, Tauro, Géminis y los demás signos que probablemente ya conoces. China, sin ninguna conexión con esa tradición mesopotámica, construyó su propio sistema de 12 partes, pero no mirando al sol, sino observando otro cuerpo celeste completamente distinto y organizando el tiempo no en meses, sino en años completos. Rata, buey, tigre y los demás animales del propio zodiaco. Los sistemas, el mismo número, dos lógicas astronómicas completamente distintas. Hoy vamos a entender cada uno por separado de dónde viene realmente y qué tienen sorprendentemente en común. Mucho antes de que existiera Grecia, como referencia astrológica, los astrónomos de Babilonia ya llevaban siglos registrando el cielo con un detalle asombroso. El documento más importante que se conserva con ese trabajo se llama Mul-Apin, o bueno, tiene un nombre curioso. Compilado en su forma más antigua hacia el año 1000 antes de nuestra era, aunque construyó sus observaciones todavía más viejas. Ese catálogo describía originalmente entre 17 y 18 constelaciones a lo largo del camino de la Luna y el Sol por el cielo, no 12. Recién hacia finales del siglo V antes de nuestra era, los astrónomos babilonios reorganizaron ese camino, llamado la eclíptica. Entonces segmentos iguales de 30 grados cada uno. Correspondencia con los 12 meses de 30 días en su calendario ideal. Ese fue el momento exacto en que nació el zodíaco tal como lo conocemos hoy, no como astrología de personalidad, sino como un sistema de coordenadas celestes, pensando originalmente para seguir el movimiento de los planetas y predecir eventos agrícolas y reales. Ese sistema pasó después a los griegos, quienes le dieron el nombre que usamos hoy, zodiacos, kiklos, círculo de animales, quienes desarrollaron buena parte del significado de su personalidad. Hasta hoy asociamos a cada signo. Un desarrollo cultural posterior dio distinto al origen puramente astronómico babilónico. Un detalle curioso, existe una 13ª constelación real para que el Sol también pasa cada año. Ofiuco, el portador de la serpiente. Los babilonios la excluyeron a propósito, para mantener el sistema calzado con sus 12 mesas ideales, una decisión práctica de hace 2500 años que todavía hoy genera confusión cuando alguien la redescubre. Mientras Babilonia miraba el camino del Sol, la astronomía china antigua estaba fascinante con otro cuerpo celeste, Júpiter, al que llamaban la estrella del año, porque tarda aproximadamente 12 años en completar una vuelta alrededor del Sol. Ese ciclo de 12 años de Júpiter es, según buena parte de los historiadores de la astronomía china, el origen astronómico más probable detrás del sistema de 2 animales que hoy conocemos como zodiaco chino. Y aquí aparece la diferencia más importante entre ambos sistemas. La que más gente confunde: el zodiaco occidental asigna un signo según el mes de nacimiento, siguiendo la posición del Sol. El zodiaco chino asigna un animal según el año completo de nacimiento, siguiendo un ciclo distinto por completo, integrado al calendario lunisolar chino. Evidencia arqueológica antigua y sólida de este sistema aparecen tablillas de bambú halladas en Chuy-Undi de la dinastía Qin, fechada entre los años 221 y 206 antes de nuestra era, que ya listan los 2 animales asociados a un sistema calendárico chino conocido por las ramas terrestres. El sistema se terminó de formalizar durante la dinastía Han, entre el 202 antes de nuestra era y el 220 de nuestra era, cuando se integró un calendario todavía más amplio, al combinar los 2 animales con los 5 elementos de la cosmología china.
madera, fuego, tierra, metal y agua, generó un ciclo completo de 60 años, donde cada combinación animal y elemento no se repite hasta cumplir esa vuelta completa. Más allá del origen astronómico real, existe una leyenda popular china transmitida de generación en generación que explica por qué dos animales del zodiaco quedaron ordenados de manera como los conocemos. Vale aclarar, no es un registro histórico, existen varias versiones distintas de la misma historia según la región. Según la historia más difundida, el emperador de Jade, la figura suprema del panteón chino tradicional, convocó a dos animales del reino a una gran carrera para determinar el orden del calendario. El desafío incluía cruzar un río caudaloso. El ratón o la rata, no el ratón, astuta convenció al buey lento pero confiable de dejarla cruzar sobre su lomo. Cuando estaban por llegar a la orilla, la rata saltó hacia adelante y cruzó la meta primero, seguida de cerca por el propio buey. El tigre llegó tercero luchando contra la corriente. El conejo cruzó saltando de piedra en piedra. El dragón, capaz de volar, llegó quinto porque se detuvo en el camino a ayudar a unos aldeanos. Porque se detuvo a ayudar a los aldeanos, anteponiendo la nobleza a la victoria. La serpiente se escondió en la pezuña del caballo y lo asustó justo antes de que cruzara la meta para adelantarle. La cabra, el mono y el gallo cruzaron juntos, ayudándose mutuamente con una balsa improvisada. El perro, a pesar de ser un excelente nadador, llegó casi último porque se entretuvo jugando en el agua. Y el cerdo, que se sintió hambriento a mitad del camino, se detuvo a comer y a dormir una siesta antes de cruzar la meta en el último lugar entre los dos elegidos. Una versión muy difundida de esta leyenda explica por qué el gato no forma parte del zodiaco chino. La rata, que le había prometido despertarlo a tiempo para la carrera, lo dejó dormido a propósito. El origen mítico se funda en el folclore popular de la rivalidad interna entre los gatos y las ratas. Las diferencias entre ambos sistemas son profundas y reales. El zodiaco occidental se basa en la posición del Sol entre constelaciones fijas, cambia cada mes y describe el ciclo del año completo dividido en 12 partes. El zodiaco chino se basa probablemente en el ciclo orbital de Júpiter, cambia cada año completo y describe el ciclo de 12 años que a su vez se integra en un ciclo mayor de 60 al combinarse con los 5 elementos, no 4. Sí, porque es el fuego, la madera, el metal, el agua y el aire. Ahí la tierra. Bueno, varía, hay variaciones. Uno mira hacia adentro del año, el otro mira hacia afuera, a través de los años. Uno nace de observar una estrella que vemos todos los días y el otro de observar un punto de luz que tarda una vida entera en completar su recorrido visible. Sin embargo, los sistemas comparten algo más profundo que el número 12. Los dos nacieron como herramientas de observación astronómica seria, ligadas al calendario y a la agricultura. Mucho antes de convertirse en sistemas de personalidad y fortuna que hoy conocemos, los dos, con el paso de los siglos, dejaron de ser solamente astronomía y se volvieron narrativa, una forma de contarle a cada persona una historia sobre quién es, basada en el momento exacto de su nacimiento. Ese impulso, usar el cielo como espejo de la identidad humana, apareció de manera independiente en dos civilizaciones que nunca se cruzaron y sigue vivo hoy en miles de millones de personas que, sin necesariamente compartir su misma fe en su precisión, saben perfectamente cuál es su signo solar y cuál es su animal del zodiaco chino. Y hay ciertas coincidencias, si es que uno empieza a buscar y a hacer como análisis entre uno y otro. O quizás no. Es lo que a usted le convenza. Es su vida. Quiero contarle una historia, que es una historia inventada para este episodio, no real. Se cuenta que en una ciudad situada en la ruta de la seda, punto de encuentro de comerciantes de Oriente y de Occidente, vivía un astrónomo que había aprendido ambos sistemas. El zodiaco de 12 signos solares que le habían enseñado mercaderes llegados de Persia y el zodiaco de 2 animales que conocía
desde niño por su propia familia. Un viejo le preguntó una vez cuál de los dos sistemas era el verdadero. El astrónomo lo pensó un momento y respondió: los dos observan el mismo cielo. Uno cuenta los pasos del sol, otro cuenta los pasos de una estrella errante mucho más lenta y lejana. Ninguno de los dos miente sobre lo que observa. Solo eligieron mirar cosas distintas y con eso contar historias distintas. El viajero insistió: ¿pero cuál usas vos para saber quién sos? Uso los dos, respondió el astrónomo. Uno me recuerda en qué momento del año nací. El otro me recuerda en qué momento de una historia mucho más larga que mi propia vida me tocó llegar. Ninguno de los dos me alcanza solo. Los dos juntos me dan una idea un poco más completa de mi lugar bajo un mismo cielo. Esta historia inventada resume quizá mejor que cualquier explicación técnica lo que realmente importa de esos dos sistemas. No cuál es el más correcto, sino lo que revelan sobre dos civilizaciones distintas mirando al mismo cielo y encontrando cada una a su manera un lenguaje para hablar sobre el tiempo, la identidad y el lugar de cada persona dentro de algo mucho más grande que ella misma. Babilonia miró el Sol y contó 12 meses. China miró a Júpiter y contó 12 años. Ninguna de las dos civilizaciones sabía de la existencia de la otra cuando empezaron a construir sus sistemas. Y sin embargo, las dos llegaron al mismo número, mirando cosas completamente distintas. Y esa no las vuelve el mismo sistema disfrazado de dos maneras. Cada uno observa con su propia lógica astronómica, su propia historia, su propio significado cultural, acumulado durante miles de años. Pero si se revela algo que vale la pena recordar, en cualquier rincón del planeta la humanidad miró hacia arriba y se sintió la misma necesidad: encontrar en el movimiento silencioso y constante del cielo una manera de entenderse un poco mejor a sí mismo. Si este episodio te ayudó a entender de dónde viene tu signo y tu animal, compártelo. Porque la próxima vez que alguien te pregunte tu signo, vas a contarle que esa pregunta tan simple carga en realidad miles de años de humanidad por detrás. Porque en realidad esto no es astronomía, es astrología. Es diferente. O puede ser astronomía, pero la astronomía es como otra cosa. ¿Y tú? ¿Alguna vez habías escuchado de la astrología china? ¿O conoces solamente la occidental? ¿Con cuál te identificas o cuál te hace más sentido?